verdad que me da una inmensa alegría el poder compartir esta noche con ustedes. Es un miércoles de estudio. Como nosotros hemos establecido, los miércoles estudiamos, los sábados hacemos la conferencia. Esto quiere decir que con este estudio que lo hemos denominado Educando el Alma, podemos participar, ¿sí? Entonces, las personas que quieran participar pueden participar y vamos a hacer este estudio hoy sobre, como decía Martica, el libro El Evangelio según el Espiritismo. La semana pasada estudiamos el libro de los Espíritus, ¿sí? Que lo hizo Johnny. ¿Sobre qué tema era? ¿Quién se acuerda? El dormir y los sueños. ¿Qué? El dormir y los sueños. El dormir y los sueños, la emancipación del alma. Muy bien, Clayton, estás en la jugada. Hoy vamos a trabajar el capítulo 25, que se llama Buscar y hallaréis. Este es el capítulo 25, un capítulo muy corto del Evangelio según el Espiritismo. Tiene 14 ítems y se basa en el Evangelio de Mateo. Entonces, teniendo en cuenta este capítulo, vamos a trabajar 3 temas entre todos. El primer tema, ayúdate y el cielo te ayudará. El segundo tema, contemplar las aves del cielo. El tercer tema, no os pongáis en trabajos para tener. Siendo así, vamos a empezar por el primer tema. Ayúdate y el cielo te ayudará. Cuando nosotros escuchamos esta frase, ¿qué se nos viene a la mente? El que quiera hablar, levanta la mano para ponerle el micrófono para que se escuche. O sea, se me viene a la mente que yo debo hacer mi parte. Tenemos el modelo que es nuestro amado Jesús. Entonces, en la medida que yo trabaje para mejorar, en ciertas dificultades que no puedan, a ellos pido ayuda y recibo lo que dice ahí. Muy bien, exactamente, Kelly, muchísimas gracias. Debemos poner de nuestra parte. En esta primera parte del Evangelio, nos dice Mateo, que quién de nosotros podríamos darle una piedra a nuestro hijo que nos pide pan. Cuando el Padre, Creador nuestro, que es infinito en perfección, ¿cuántas veces ha tenido que levantarnos de las caídas que hemos tenido, y caídas grandes? ¿Y cuántas oportunidades nos ha dado? Pero hay una condición: ayúdate y el cielo te ayudará. Eso quiere decir que ante los problemas, situaciones difíciles que nosotros vivamos, tenemos que tener una resignación. ¿Y cómo creen ustedes que debe ser esa resignación ante los problemas y dificultades que tenemos en la vida? Una resignación activa. La diferencia entre la resignación activa y la resignación pasiva es que cuando mi resignación es pasiva, yo lo tenía que vivir. Es una prueba que tengo que vivir y me cruzo de brazos y no hago nada. Una resignación activa es aquella que nos permite vivir la prueba dura, pero buscar la manera de salir de ella, entendiéndola y conociendo el por qué y el para qué. ¿Qué nos ayuda a entender el por qué y el para qué en esa resignación activa? El espiritismo. ¿No es cierto? Hoy veía un video de Celine Dion, esta cantante, ¿sí?, que ganó 2 Grammys
que nosotros la conocemos por la canción de la película Titanic y muchas otras, que tiene una voz espectacular, ¿sí? Y veía el video que hace pocos años su esposo falleció, ¿sí? En este momento ella tiene 54 años, 2 hijos. Su esposo falleció y Emilio, me haces el favor, me ayudas con el micrófono. Y al fallecer su esposo, ella entró en una depresión total, increíble. Dejó de comer, no volvió a subir nuevamente a cantar, quedó en un estado de abatimiento total, porque se le había ido su vida, el amor de su vida, el que le daba las fuerzas para seguir adelante, el que le daba las fuerzas para trabajar, para hacer las cosas. Quedó tan abatida que en el video se veían imágenes de ella, totalmente cadavérica de lo delgada que estaba, ¿sí? Y yo decía, carambas, qué riqueza tenemos nosotros, porque conocemos la inmortalidad del alma y que sabemos que cuando una persona se va, simplemente deja su vestido físico, pero sigue trascendiendo. Y ayer veía otro video de ella, donde ella cancelaba, porque después de esta situación que vivió, los amigos le ayudaron, bueno, se volvió a levantar, salió al escenario. Y después de esta situación, empieza con una enfermedad huérfana. Una enfermedad huérfana que no tiene cura y que da 1 en 15 millones de personas, ¿sí? Y esta enfermedad huérfana le afecta, tiene rigidez muscular y hay momentos que no puede caminar ni nada, y aparte de eso, le afectó las cuerdas vocales y hay momentos que no puede hablar. Entonces, estaba dando su declaración públicamente que a partir de febrero del 2023 de este año no volvería a cantar. Y al final se desmorona y llora, ¿sí? Entonces, tantas circunstancias que nosotros vivimos, pero que con esa resignación activa que nos permite tener el espiritismo, podemos nosotros salir adelante. Pensemos un momentico cada uno de nosotros, cuántas situaciones difíciles hemos vivido. ¿Hemos podido solucionarlas? ¿Hemos podido entenderlas? ¿Hemos podido aceptarlas? Sí, ¿no es cierto? El Padre Misericordioso nos creó a todos, ¿sí? Y todos somos seres perfectibles. ¿Qué quiere decir? Que estamos en un proceso de evolución constante, ¿sí? Empezamos en esa infancia de la humanidad, nos dice el Evangelio, pero nosotros, como estamos inmersos en la ley del progreso y en la ley del trabajo, que son las leyes morales del libro tercero, del libro de los espíritus, que de ahí sale el Evangelio según el espiritismo, al estar inmersos en esa ley del progreso y en esa ley del trabajo, nosotros entendemos por qué esa resignación debe ser activa, por qué debemos poner de nuestra parte, no quejarnos, no darnos golpes de pecho, no juzgar por qué estoy viviendo esto, sino que por el contrario, trabajar para mirar cómo, a través de la ley del trabajo,
puedo seguir en ese progreso del Espíritu. Lo que pasa es que muchos de nosotros queremos seguir por la ley del inmediatismo, que se den las cosas rápidamente. Tengo el problema y rápidamente se solucionen porque hago una oración y ya se solucionó el problema. Tengo la enfermedad, voy al médico, me hago el tratamiento y ya. ¿Sí? Tengo el problema familiar, busco un psicoterapeuta y ya. Pero el espiritismo, además de darnos a conocer la ley de la inmortalidad, ¿sí? Somos espíritus inmortales. Además de darnos a conocer la ley de la evolución, el espiritismo nos da a conocer la ley de causa y efecto. Y al darnos a conocer la ley de causa y efecto, ya nuestra perspectiva de vida cambia, porque ya no es una sola vida. Ya no voy a ver mi existencia en los 50 y tantos años que tengo, ¿sí? Sino mi vida en la eternidad, o mejor, como espíritu inmortal que soy, eterno es el Padre. ¿Sí? Entonces me doy cuenta que de esta existencia tengo que aprovechar al máximo para cuando llegue el momento de la partida yo pueda decir: Señor, cumplí. Sí, cumplí un 50% de lo que yo me programé hacer antes de renacer nuevamente. Es excelente. 60, 70, o fue una reencarnación completista, como nos lo dice André Luis en el libro Misioneros de la Luz, cuando completamos todo nuestro programa de vida. Entonces, buscar y el cielo te ayudará. Sí. Ese cielo es Dios. La ayuda de Dios la tenemos. Tenemos un guía espiritual. Tenemos grupos de espíritus protectores familiares. Buscar, sí, lo tenemos que buscar, pero tenemos que poner de nuestra parte. Contemplar las aves del cielo es la otra parte de este evangelio. Y nos dice: mirad las aves del cielo, mirad los lirios del campo, que ni siquiera Salomón podría vestirse con los colores de los lirios del campo. Y nosotros decimos: a ellos, a las aves del cielo, malinterpretamos este evangelio porque decimos: a las aves del cielo nunca les pasa nada, tienen su comida constante, no tienen que trabajar. ¿Y por qué a nosotros sí tenemos que trabajar para conseguir el pan de cada día? El evangelio hay que entenderlo en su profundidad, no adecuarlo a nuestros hechos, ¿sí? Que ese es el error de nosotros. Tomamos un evangelio y lo leemos y tratamos de adecuarlo a nuestra vivencia, buscando siempre cómo yo justifico mis acciones negativas, o empiezo con los síes. Y si esto, y si lo otro, ¿sí? El evangelio es el derrotero de vida. En la pregunta 625 del libro de los Espíritus, Kardec pregunta: ¿cuál es el modelo que tenemos que tener para la humanidad? Y nos da la pregunta más cortica del libro de los Espíritus, que es la respuesta, perdón. ¿Cuál es esa respuesta? Ve a Jesús. Entonces, cuando hablamos de evangelio, traemos la imagen de Jesús y leemos sus enseñanzas y nos parecen grandiosas, pero nos quedamos ahí con la lectura.
Y estas enseñanzas tienen que trascender en la vida de cada uno de nosotros. Porque primero se empieza por una lectura, después se empieza por un estudio para conocer a profundidad a Jesús. Después vamos por una despertar de conciencia para poder entender el Evangelio de Jesús, para llegar en últimas a una vivencia del Evangelio. Siendo todo este derrotero que tenemos que hacer, para muchas personas una sola asistencia no sería necesario. Una sola asistencia no nos alcanzaría. Es por eso que gracias a la bondad y justicia del Padre amado, ¿sí?, que está dentro de los atributos del Padre, pregunta 13 del libro de los Espíritus, ¿sí?, esa bondad y justicia, Dios permite que nosotros tengamos oportunidades de vida para resarcir esos daños, errores que hemos cometido. Pero esas oportunidades de vida, ¿qué nos dan? Una responsabilidad. Nosotros no debemos llamar a Dios para que nos apague el incendio. ¿Cuántas veces lo buscamos? Hagámonos una pregunta cada uno de nosotros. ¿Cuántas veces oramos? ¿Solamente cuando tengo el problema? ¿O la oración ya se ha convertido en mí en una costumbre diaria? Que eso me permite tener una sintonía espiritual, porque estoy orando continuamente. En la mañana cuando me levanto y puedo respirar, digo gracias Dios, tengo un nuevo día de oportunidades. En la noche cuando me acuesto, gracias Dios por las dificultades que tuve, pero también por las alegrías. Y en los diferentes momentos del día, ya sea bañándome, en el trabajo, puedo sacar unos momentos para esa conexión con el Padre. Si nosotros vivimos en esa sintonía, podemos entender el significado de este capítulo. Buscar y hallarás. Podemos entender que las cosas no nos las van a dar fácilmente. Nosotros tenemos que ser responsables de nuestros actos, actuar, porque estamos en un proceso de evolución constante. Y la idea es que en esta asistencia pueda evolucionar un poquito más. Acordémonos de la escala espírita que nos habla el libro de los Espíritus en la pregunta 7. Los espíritus imperfectos, tercer orden, que hay 5 categorías, los espíritus superiores, 4 categorías, y los espíritus puros, 1 categoría. Y nosotros estamos arrancando en el tercer orden, espíritus imperfectos. Estamos trabajando para ser mejores. Entonces, esta existencia no es para que tengamos una vida contemplativa, sino para que tengamos una vida de trabajo en Jesús. Yo pensaba cuando veía esos videos desde el niño, Señor, si ella conociera el espiritismo, ¿cómo podría yo ubicarla y contactarla para poder llevarle la voz de aliento de la inmortalidad del alma? ¿Cómo pudiera yo contactarla y decirle,
tienes una enfermedad huérfana, pero estás expiando. ¿Y qué es una expiación? Pagar una deuda de una vida pasada. Porque nosotros tenemos un pasado, un presente y un futuro. Nuestro presente es lo que hemos hecho en el pasado y nuestro futuro va a ser lo que estamos haciendo en el presente. Qué grandeza de Dios que nos da la oportunidad de pasar por estas pruebas, aunque difíciles, para poder enfrentar los daños hechos. Y yo les aseguro, queridos hermanos, que solamente a través del espiritismo podemos entender que no hay sufrimiento, que el dolor es una oportunidad de progreso y que el sufrimiento lo ponemos nosotros cuando no aceptamos ese dolor, porque hay dolor evolución, dolor expiación, hay diferentes tipos de dolores, como lo hemos hablado ya aquí en las conferencias. Entonces tenemos el dolor evolución. Acordémonos, el libro del cielo y el infierno, capítulo de la transición. Dice, todos nosotros, para poder seguir en ese proceso de crecimiento, de evolución, debemos primero arrepentirnos sinceramente de los errores que hemos cometido. Pero es sinceramente, porque nuestros espíritus guías, nuestro amado Jesús, nuestro Padre Celestial, se está dando cuenta que es un arrepentimiento sincero, para después tener la oportunidad de la expiación, o sea, tener la oportunidad de pasar una circunstancia difícil para poder pagar esa deuda que cometimos y así llegar a la reparación. Entonces, buscad y hallaréis, sí, busquemos y hallaremos, pero no las cosas fáciles, no por el camino fácil, sino por el camino del crecimiento espiritual. No os pongáis en trabajo para tener hoy. ¿Cuántos de nosotros trabajamos por ese crecimiento material? Nos esforzamos, estudiamos, hacemos todo el trabajo que sea para obtener las cosas materiales. Pero así como hay un esfuerzo para obtener las cosas materiales, debe haber un esfuerzo para obtener las cosas espirituales. Lo que pasa es que muchos de nosotros, la materialidad nos llama y nos apegamos a ella. Y es más fácil quedarse en la casa en este momento viendo Netflix que venir al centro espírita. O es más fácil conseguir el dinero, así tengamos que afectar a alguien, que esforzarnos por actuar bien. Entonces nosotros tenemos una balanza en nuestra vida, una balanza que debemos trabajar para que realmente el peso de esa balanza sea el verdadero. Entonces nosotros nos quedamos trabajando por adquirir los recursos materiales. Y nos esforzamos por tener cada día más, porque tenemos que tener las mejores cosas. Pero ¿cuántos de nosotros nos estamos esforzando por conocer a Jesús?
y que en nuestra balanza de prioridades en la tierra prime más la espiritualidad que la materialidad. Porque si estamos trabajando por ese desarrollo espiritual, las cosas materiales vendrán por añadidura. Y aprenderemos a tener lo que necesitamos, sin ostentación. Entonces, por eso es muy importante que cada uno de nosotros analicemos nuestra balanza. Miremos cómo está esa balanza nuestra. ¿A qué le estamos dedicando más tiempo? Si estamos trabajando por ese desarrollo espiritual. Como también es muy importante que tengamos en cuenta que todos estamos inmersos, querámoslo o no, en esa ley de causa y efecto. Por estar inmersos en esa ley de causa y efecto, vamos a vivir circunstancias difíciles. Pero si buscamos, hallaremos las respuestas correctas, los caminos correctos para poder entender el sufrimiento que tenemos, para poder entender la familia que tenemos, para poder entender las situaciones que estamos viviendo y analizar críticamente en qué me he equivocado y qué puedo mejorar a la luz del espiritismo. Pero para eso debemos buscar que Él sea nuestro amanecer y que también sea nuestro anochecer. ¿Cuántos de los que estamos aquí con sinceridad han estudiado en su totalidad el Evangelio según el Espiritismo? El que quiera levantar la mano, la levanta, el que no. Vemos que nos falta, ¿no es cierto? Nos falta conocerlo, sí. Nos falta saber más de Él. Nos falta mirar su amor, contagiarnos de su amor, contagiarnos de esa ley de la fraternidad, donde para Jesús todos somos hermanos. Sí. No interesa los niveles académicos, los niveles sociales, todos somos hermanos. Los apóstoles que iniciaron con Jesús estuvieron 3 años con Él, 3 años de intenso trabajo, 3 años de intenso aprendizaje. Pero al principio no sabían casi nada de la espiritualidad. Nos dice el espíritu de Humberto de Campo en el libro La Buena Nueva que eran hombres sencillos, modestos, y algunos con temperamento fuerte, como Simón Pedro, ¿sí? Pero que eran espíritus que ya tenían un nivel evolutivo avanzado. Por eso Jesús los escogió, pero les faltaba mucho. Por eso esos 3 años de convivencia 24/7 con Jesús les ayudó a desarrollar todo lo que ellos tenían por dentro en su espíritu, sus conocimientos de vidas anteriores, todo lo que habían trascendido en otras vidas, para poder, después de 3 años que el Maestro fue crucificado, pararse, erguirse y seguir adelante. Simón Pedro monta la casa del camino, por el camino del Cor, ¿sí? Juan
se va para Efeso, el más joven de los apóstoles, 16 años cuando entró en el apostolado, ¿sí? Y cada uno se va por diferentes rumbos a enseñar. Ya tenían el conocimiento, la vivencia, la convicción de Jesús. Entonces, para nosotros poder tener, no digo yo, ese mismo nivel espiritual de ellos, pero sí tener esa convicción del Evangelio de Jesús, estudiémoslo, busquémoslo, no dejémoslo guardado en la gaveta, estudiémoslo. Otro día puede ser que haga la misma pregunta: ¿cuántos han estudiado con la totalidad el Evangelio? Y muchos levantarán la mano. Otro día será: ¿cuántos lo han entendido? Otro día: ¿cuántos se han concientizado de las enseñanzas de Jesús? Y otro día: ¿cuántos estamos trabajando por vivirlas? Muchísimas gracias.